Bienvenidos a Academia Broker Bankinter. Mi nombre es Manuel Sabatel y hoy tenemos el placer de contar con Jordi Martí. Jordi, bienvenido. Muchas gracias, Manu. En esta sesión vamos a aprender diferentes técnicas de la mano de Jordi, que es un trader profesional, además escritor de Hola, soy un inversor financiero y he venido a quedarme con tu dinero. Les recordamos que entre los asistentes a esta sesión vamos a sortear 25 unidades de su libro, por lo tanto les animo a quedarse hasta el final. Jordi, en 3 pinceladas muy rápidas, ¿qué nos vas a contar hoy? ¿Qué vamos a aprender? Hoy vamos a hablar de Elliott y vamos a hablar de Wyckoff, de cómo el dinero profesional acumula y distribuye y cómo el dinero se mueve formando ondas que permanentemente nos hacen dudar de la dirección del mercado. Estupendo, sí, cuando dudas es cuando mejor viene conocer esas herramientas. Lo vamos a ver, o sea, nos vas a explicar de manera teórica y lo vamos a ver también con ejemplos, que siempre es lo que más ayuda. Sí, lo que vamos a hacer es primero una parte teórica, donde hay algunos ejemplos, pero una vez terminada la parte teórica vamos a ir a gráficos, vamos a ver un par de acciones y cómo podíamos haber previsto movimientos en el caso de Tesla y en el caso de Alibaba. Estupendo. A mí lo que me gusta es siempre llevarlo a la práctica porque es donde siempre se queda y dices, aquí esto es lo que voy a intentar practicar para identificarlo. Pues por mi parte, nada más. Darte la bienvenida de nuevo y todo tuyo. Perfecto, pues vamos a empezar. Gracias, Jordi. Bueno, como os ha dicho Manu, vamos a hacer una primera parte teórica donde vamos a hablar de Elliott y de Wyckoff. Y después iremos a mirarlo, todo esto que os voy a contar, vamos a verlo en gráficos. La parte teórica se va a basar en una parte introductoria de Wyckoff y una parte introductoria de Elliott y cómo juntamos estas dos herramientas de Elliott y Wyckoff para intentar prever cuál puede ser el siguiente movimiento del precio. Así que si os parece empezamos. Vamos a separar la presentación en 3 partes. La primera parte va a ser claramente de Wyckoff. En esa parte hablaré de las 3 leyes de Wyckoff, hablaré de cómo se mueve el precio en los mercados financieros y cómo prever o intentar detectar esas estructuras de acumulación-distribución que trataremos después. En la segunda parte, que estará más centrada en Elliott, hablaremos sobre todo de Elliott y lo vamos a mezclar con Wyckoff, porque uno de los problemas de Wyckoff, como veremos más adelante, es que cuando tenemos un lateral, y ese lateral siempre es una estructura de Wyckoff, nunca sabemos a ciencia cierta si va a ser una acumulación y distribución. Entonces, Elliott ahí nos puede ayudar mucho. Y por último, en la tercera parte de la parte teórica, veremos algunos ejemplos de gráficos recientes donde podíamos haber previsto ciertos movimientos. Así que, si os parece, empezamos con Wyckoff. Introducción a las estructuras de Wyckoff. En esta parte veremos las 3 leyes que rigen los mercados financieros, que ya os avanzo que son oferta y demanda, y esa es una ley universal de todos los mercados. La segunda ley, que es la ley de esfuerzo-resultado, y la tercera ley, que es la ley de causa y efecto. Después veremos cómo se mueve realmente el precio de cotización en los mercados, y hablaremos de acumulaciones y distribuciones, de reacumulaciones y de redistribuciones. Y por último, en este apartado de Wyckoff hablaremos de unas pequeñas pistas que nos pueden ayudar a decidir ese lateral, que puede ser una acumulación o una distribución. Esas pequeñas pistas nos pueden ayudar a decidir si va a ser una acumulación o una distribución. ¿Y quién es Wyckoff? Wyckoff es un señor de hace muchísimos años que desarrolló la teoría de estructuras de Wyckoff. Esa teoría de hace más de 100 años sigue siendo exactamente igual de válida. Y lo que nos está contando Wyckoff es que debemos asumir que el mercado está gobernado por una única persona. Y esa única persona, Wyckoff le denominaba el composite man. Hoy en día podemos decir que es el smart money, el dinero profesional. Es decir, hay muchas maneras de denominar a ese único participante que puede mover el mercado, pero al final es lo mismo. Asumimos un único participante que puede mover el mercado y por lo tanto puede manipular. Si nosotros entendemos cómo ese participante realiza sus manipulaciones, tendremos muchísima ventaja. ¿Por qué? Porque cuando veamos una manipulación, sabremos que la dirección es la contraria. Vamos a empezar. Las 3 leyes de Wyckoff: oferta-demanda, causa y efecto y esfuerzo-resultado. Es evidente que, como en cualquier mercado, si yo tengo más demanda que oferta, el precio de un activo va a subir. Es evidente que si tengo más oferta que demanda, el precio de ese activo va a bajar.
Esa ley es muy evidente, pero veréis que os voy a dar un detalle que quizá no sea tan evidente. Respecto a la ley de causa y efecto, lo que debemos entender es que los mercados financieros, los gráficos de cotización, se mueven en base a laterales y tendencias. La ley de causa y efecto lo que nos explica es que el lateral es la causa. Y el efecto de esa causa siempre va a ser el movimiento tendencial que siempre va a venir detrás de un lateral. Esfuerzo-resultado, probablemente una de las leyes menos conocidas de Wyckoff. Lo que me está diciendo es que el esfuerzo que se ha invertido en un movimiento, y ese esfuerzo lo traduzco en dinero, y ese dinero lo puedo ver a través del volumen, ese esfuerzo debe estar con armonía o en armonía con el movimiento que se genera después. Es decir, si ese hipotético único inversor que mueve el mercado financiero ha gastado muchísimo dinero en generar un movimiento, ese dinero lo vemos en el volumen de contratación, es decir, en la cantidad de contratos o de acciones que han cambiado de manos, quiero ver después un movimiento acorde a esa cantidad de dinero. Si no lo veo, no tengo armonía. Si no tengo armonía, probablemente ese movimiento no sea correcto. Oferta-demanda. Lo hemos dicho antes. Si tengo más demanda que oferta, el precio de un activo subirá. Si tengo más oferta que demanda, evidentemente el precio de un activo bajará. Pero en los mercados financieros también tengo otras dos condiciones, que son, si tengo ausencia de oferta, el precio no bajará. Y si tengo ausencia de demanda, el precio no subirá. Si os fijáis en este ejemplo que os pongo, ¿vale? Es un ejemplo sobre un gráfico de cotización en gráfico semanal. Vemos que os he subrayado, os he marcado con un círculo una pequeña barra negra que está en la parte baja de un gráfico antes de una gran subida. Esa pequeña barra, si os fijáis, abajo tiene su relación con el volumen. Y si os fijáis, el volumen de esa pequeña barra es muy bajo. Es decir, tengo una barra bajista, en este caso de color negro, pero en los gráficos habituales es roja, que tiene muy poco volumen. Eso lo que me está diciendo es que tengo ausencia de oferta. Delante de este tipo de barras o de velas debo ser muy precavido y debo pensar, en el momento en que el precio debería seguir bajando porque venimos de una pequeña tendencia bajista, no hay volumen, por lo tanto no hay oferta. Por lo tanto, el dinero profesional no está interesado en precios más bajos. Es muy probable que el siguiente movimiento sea alcista, tal como ocurrió en este ejemplo. Segunda ley de Wyckoff, ley de esfuerzo y resultado. Esta ley lo que me habla es de la armonía del volumen y el movimiento que ese volumen genera en el activo. Aceptamos que tengo armonía si tengo una barra alcista con mucho volumen y el precio sigue subiendo. Aceptaré que hay armonía si tengo una barra bajista con mucho volumen y el precio sigue bajando. Pero no voy a tener armonía si con una barra alcista de mucho volumen el precio no sigue subiendo. Eso no es normal. Y tampoco tendré armonía si con una barra bajista de mucho volumen el precio no sigue bajando. Si os fijáis en el ejemplo que os pongo en esta transparencia, os he marcado dos barras. La primera es una barra bajista que tiene mucho volumen, como podéis ver en la imagen, ¿vale? El volumen está marcado con esa pequeñita flecha verde y el precio no sigue bajando. Eso no tiene armonía. Por lo tanto, es probable que ese volumen no se esté utilizando para bajar, se esté utilizando para manipular, para generar miedo. Y ese miedo hace que muchos inversores vendan. Y esas ventas las aprovecha el dinero profesional para comprar, es decir, consigue contrapartida. Si os fijáis, el precio sigue moviéndose y os he marcado una nueva barra de color verde, que tiene un volumen excepcionalmente alto. Esa barra tiene armonía, porque después de ese volumen el precio siguió subiendo. Por lo tanto, ese volumen debo asumir que se utilizó para que el precio siga subiendo. Respecto a la ley de esfuerzo y resultado, también debemos aceptar las siguientes hipótesis. Una barra alcista, una up bar, que es una barra alcista con mucho volumen y muy poco desplazamiento, es decir, un rango muy estrecho, me está diciendo que hay muchísima oferta en ese punto. Y por el lado contrario,
una barra bajista con mucho volumen y muy poco desplazamiento, me está diciendo que hay muchísima demanda. Si os fijáis en este ejemplo que os pongo, es un gráfico semanal donde reflejo el momento antes de la caída pre-COVID y la recuperación después del COVID. En el primer ejemplo, fijaros que os marco una barra de color verde, es una barra alcista, que tiene muy poquito tamaño, pero tiene un volumen muy elevado. Os lo marco abajo, el volumen con una flecha verde. Fijaros qué ocurrió después. El precio cayó, y además muy rápidamente. Esa barra me estaba indicando que había muchísima oferta en el gráfico. Por el contrario, cuando el precio ya tuvo una gran caída, apareció de golpe una barra muy chiquitina, que también os marco con un círculo, que tiene también un volumen extremo. ¿Y qué hizo el precio después? Subió. Esa barra lo que me está indicando es que ha entrado muchísima demanda en el mercado. ¿Por qué entra mucha demanda? El volumen no deja de ser el número de transacciones. Yo tengo el mismo número de compradores que de vendedores. Si yo tengo muchas transacciones, significa que tengo muchos compradores y muchos vendedores. Fijaros que el precio venía bajando, por lo tanto la inercia del activo era bajista. Que aparezca esa barra con tanto volumen y tan poco tamaño, lo que me está diciendo es que pese a tener una inercia bajista del precio y por lo tanto tener muchos operadores en corto, de golpe ha entrado una fuerza contraria, que es la demanda, que no deja desplazar el precio hacia abajo. Y lo sé porque me queda una barra muy estrecha. Eso me implica que ha entrado muchísima demanda y que lo más probable es que el precio intente subir. Segunda ley de Wyckoff, ley de causa y efecto. La ley de causa y efecto es la ley que me explica la relación entre laterales y tendencias. Como os he dicho antes, un lateral de un gráfico no es más que una causa que va a generar un efecto, que es la tendencia. Uno de los errores que hacemos cuando estamos operando, cuando estamos mirando gráficos, es fijarnos en la tendencia. Y cuando la tendencia ya está activa, probablemente hemos perdido gran parte del movimiento de esa tendencia. Donde debemos fijarnos es en el lateral, es en la causa. Porque cuanto más larga sea esa causa y más volumen haya en esa causa, más potente será la línea de tendencia que tendremos después. Por tanto, si tengo un gran lateral que ha durado mucho tiempo, después tendré una gran tendencia. Si he tenido un lateral que ha tenido muchísimo volumen, después tendré una gran tendencia. Por el contrario, si el lateral es muy pequeñito, la tendencia será muy pequeña. Y si el volumen es pequeño, la tendencia será pequeña. Fijaros en este ejemplo. Este ejemplo es Bitcoin, ¿vale? El movimiento de los últimos años de Bitcoin. Fijaros que os he marcado 3 cuadrados azules en los cuales podemos ver 3 laterales. Si os fijáis, el primer lateral es la primera vez que el precio visitó máximos. Ese lateral, si os fijáis en la parte baja, tiene un volumen alto, pero no es enorme. Y eso me generó una tendencia bajista. Rápidamente el precio volvió a meterse en rango, generando un nuevo lateral, y en ese lateral sí tengo puntas de volumen alto. Y si os fijáis, la tendencia posterior fue mucho mayor. El recorrido del precio porcentualmente fue mucho más alto. Después tuvimos un movimiento a la baja del Bitcoin hasta generar un nuevo lateral, que es el lateral que hemos tenido el último año prácticamente. Ese lateral, como podéis ver, es enorme, duró muchísimo. Y como podéis ver en la imagen, su tendencia ha durado muchísimo. Por lo tanto, el tiempo que dura el lateral es relevante y el tiempo y la cantidad de volumen que hay en ese lateral también es muy relevante. Vale, hemos acabado con las 3 leyes de Wyckoff. Recordad, oferta y demanda, esfuerzo-resultado, causa y efecto. Pero ¿cómo se mueven los mercados financieros? ¿Cómo se mueven el precio de un activo en un gráfico de cotización? Se mueve formando 4 tipos de estructuras. Es decir, esos laterales, que son las causas que van a generar tendencias, los podemos dividir en 4 tipos. Acumulación, distribución, reacumulación y redistribución. Una acumulación es un proceso lateral en el cual el dinero profesional va a intentar comprar siempre la mayor cantidad posible de activos.
Una distribución es un proceso lateral en el que el dinero profesional va a intentar vender siempre la mayor cantidad posible de activos. Y las redistribuciones y reacumulaciones son procesos intermedios entre acumulación y distribución. Si lo vemos en un esquema, básicamente es esto. Tengo un movimiento tendencial que se inicia con una acumulación, posteriormente puedo tener una reacumulación, 1, 2, 3, 4 o 5, da igual, puedo tener muchas reacumulaciones hasta que finalmente en algún momento tendré una distribución. Porque ese dinero profesional que compró en la acumulación debe vender. Porque cuando compró en la acumulación lo que tiene son papelitos, tiene acciones, pero no tiene dinero. Y durante el proceso alcista seguirá reacumulando y seguirá comprando papelitos, acciones, que finalmente en algún momento venderá. Y esa venta es la distribución. Esa venta puede hacerse en un solo paso, una distribución, o en el proceso bajista podemos tener varias redistribuciones. Hasta que llegará un punto en que ese dinero profesional decidirá volver a generar un lateral. Y esa es una de las grandes dudas que tenemos. Tenemos un lateral, pero no sabemos si ese lateral será, en ese caso del ejemplo que os estoy poniendo, una nueva redistribución para caer más o una acumulación para empezar a comprar activos. Eso no lo sabemos. Fijaros, esto es un ejemplo de un gráfico de bolsa en gráfico, creo que diario, ¿vale? Pero todo esto funciona en cualquier temporalidad, donde vemos que cuando tenemos una tendencia, esa tendencia siempre ha surgido de un lateral. Si después esa tendencia, que en este caso es alcista, se vuelve bajista, siempre viene de otro lateral. Siempre tenemos procesos de acumulación y distribución. Es ahí donde el dinero profesional compra o vende. Y la tendencia solo es el efecto posterior. Como os he dicho antes, tener un lateral lo que me está diciendo es que tengo dinero profesional, haciendo algo. ¿Vale? El ejemplo que veníamos antes, teníamos un movimiento que estaba cayendo, que había una redistribución, podemos tener varias redistribuciones, pero nunca sabemos a ciencia cierta si ese lateral, como vemos en el ejemplo, va a ser una acumulación o una redistribución. No lo sabemos. Y eso es uno de los grandes problemas de los laterales. ¿Por dónde romperán? Y la realidad es que aunque podemos tener ciertas pistas y hablaremos de ellas, solo sabremos a ciencia cierta si estoy en un proceso acumulativo o redistributivo cuando el precio rompa el lateral. Este problema lo podemos solucionar en parte gracias a la estructura de ondas de Elliott, que lo veremos después. Pero también veremos que tenemos otras pistas que nos pueden ayudar con estos laterales. Vamos con estas pistas. Hay tres cosas que debemos entender que nos pueden ayudar a definir si ese lateral va a ser el causante de un movimiento alcista o el causante de un movimiento bajista. El primero y el más importante desde mi punto de vista es cómo se rompe ese lateral. Si lleváis tiempos en gráficos veréis que los laterales tienen cantidad de roturas falsas, tienen muchas, pero solo tienen una real, solo hay una rotura real, todo el resto son engaños. Entonces vamos a entender, vamos a aprender a ver cómo debe ser una rotura correcta de un lateral. El segundo punto que nos puede dar una pista es si tengo un cambio de comportamiento. Hablaremos de qué es un cambio de comportamiento. Lo hablaremos, es muy sencillo, pero muchas veces nos olvidamos de eso. Y por último, ¿ha habido engaño en ese lateral? Antes os decía, la mayoría de las roturas de una estructura lateral son falsas. Solo hay una verdadera. ¿Esas roturas falsas cómo se han hecho? ¿Con mucho volumen? ¿Con poco volumen? ¿Intentando engañarnos o no? Porque si hay un intento de engaño en la parte baja del lateral, yo ya sé que lo más probable es que el precio se vaya a la parte alta del lateral. Si tengo un engaño rompiendo la parte alta de un lateral, yo ya sé que lo más probable es que el precio vaya a la parte baja del lateral. Vamos a ver este ejemplo. Fijaros, esto es un lateral de una acción, ¿de acuerdo? Podemos estructurar este lateral mediante Wyckoff. Fijaros que yo siempre en los laterales os voy a dibujar, o he dibujado, la parte de todo el lateral, que es la parte azul, y una parte en rojo en este caso.
Esta parte en rojo sería lo que se definiría como una fase A de Wyckoff, ¿vale? Que es el primer movimiento del lateral. Siempre es muy parecido. En este caso, el precio venía desde abajo, generó una barra de mucho volumen hacia arriba, el precio disminuyó sin volumen y cuando volvió a la zona donde estaba ese volumen tan grande, había menos volumen. Tengo un inicio de un lateral. A partir de aquí, esto me marca la parte superior y la parte inferior del lateral. Cualquier rotura por arriba o por abajo, debo considerarla como falsa o como real. Debemos aprender a trabajarla. Fijaros, en este ejemplo tengo dos roturas falsas y una real. ¿Vale? Siempre voy a tener más roturas falsas que reales. ¿Cómo es una rotura correcta? Siempre debe ser igual. Cuando yo tengo una rotura lateral, y en este caso es una rotura por la parte alta de un gráfico, de un lateral, ¿vale? Siempre, primero debo ver volumen. Los laterales se rompen con volumen, siempre. Si no hay volumen, esa rotura no va a salir. Después, lo que debo ver es que el precio retrocede y en ese retroceso hay ausencia de volumen. Esa ausencia de volumen, que es lo que comúnmente conocemos como un pullback, lo que me está diciendo es que si el precio sale del lateral y retrocede al mismo sin volumen, es que no hay oferta. Recordad, os lo comenté antes, si el precio vuelve a una zona y no lleva volumen, es que hay una ausencia de una fuerza. Si son barras bajistas, en ese retroceso van a ser barras bajistas, y no tengo volumen, es que hay ausencia de oferta. Por lo tanto, si yo veo esta configuración, puedo empezar a pensar que esa rotura es real. ¿Dónde me puedo montar en el activo? Tengo dos puntos. El primer punto, y el más sencillo, es cuando rompemos la nueva cresta que se generó al romper el lateral. El segundo punto, y ese es un poco más complejo, pero me genera una gestión de stop mucho mejor, es cuando el precio rompe la pequeña línea de tendencia del pullback. Ese es otro punto de entrada. Eso es una rotura real. Rompo con volumen y vuelvo sin volumen. Una rotura falsa, y siempre que vea eso voy a considerar que esa rotura es falsa y por lo tanto no me voy a posicionar en ese activo, es rompo con volumen, pero vuelvo con volumen. Es decir, ese pullback va con volumen. Eso no es lo que espero. Que ese pullback vaya con volumen me implica que hay oferta. Si después el precio vuelve a hacer una pequeña subida, y eso es muy habitual, sin volumen, lo que me está diciendo es que no hay demanda. Por lo tanto, tengo un movimiento que rompe con volumen, vuelve con volumen y me hace un pullback sobre el pullback sin volumen. No hay demanda. Lo más probable es que esa rotura sea falsa y lo más probable es que el precio se vaya a ir a la parte baja del lateral. Todas las roturas reales se hacen así, las correctas. Todas las roturas de engaño, la gran mayoría, se hacen de esta manera, con este juego de volúmenes. Vamos a verlo en un ejemplo. Fijaros, en este caso ¿recordáis el ejemplo que os puse antes de una acción que tenía dos roturas falsas por debajo y una rotura verdadera? Si os fijáis, aquí hago el detalle de las dos roturas falsas. Si os fijáis, en la primera rotura falsa tengo una barra con muchísimo volumen y un tamaño muy pequeño. Si recordáis, cuando os hablaba de las leyes de Wyckoff, os decía, si tengo una barra bajista con un volumen fuera de lo normal, muy alto, y esa barra no desplaza, es decir, tiene un tamaño muy pequeñito, me implica que ha entrado demanda. En ese momento, cuando yo tengo esa barra en VSA se llama backholding, ¿vale? Si yo tengo eso, ya sé que esa rotura es probablemente falsa. Si os fijáis, fijaros cómo continúa el precio. Hacen esa barra, rápidamente el precio vuelve a aparecer que reentra en el lateral y me hace una pequeña bajada que también os marco su volumen. Es esa pequeña barra que tiene tan poquito volumen que está de color rojo. El dinero profesional está comprobando que no hay oferta en el mercado. Si no hay oferta en el mercado, pueden subir. Fijaros el movimiento tan brutal que hay después. 3 o 4 barras muy rápidas para arriba. Fijaros en la segunda rotura. En la segunda rotura lo que tengo es que el precio está rompiendo el lateral sin volumen. Si yo no tengo volumen rompiendo el lateral, sé que muy probablemente esa rotura sea falsa. Y adicionalmente,
la última barra bajista, la última barra de color negro, vuelve a ser una barra de rango muy estrecho, muy poquito recorrido y mucho volumen. Eso implica que ha entrado demanda. Y efectivamente entró demanda y la rotura fue falsa. Vamos a ver cómo se hizo la rotura real de ese activo. Esa es la rotura real del activo que habíamos visto. Hemos visto las dos roturas falsas, ahora vamos a ver la rotura real. Fijaros el enorme volumen con el que se rompe ese lateral. Eso es mi primera condición. ¿Lo tengo? Sí. Y fijaros que el precio rápidamente hace 2 o 3 barras más y me hace un movimiento bajista, el famoso pullback. Fijaros, os marco una flecha, fijaros la disminución de ese volumen en el pullback. Eso me está diciendo que el dinero profesional está comprobando la cantidad de oferta que hay en el mercado. Y si tiene éxito, y por lo tanto no hay oferta, el precio seguirá subiendo. Ya os aviso que ese activo siguió subiendo bastante más. Vamos a ver algún ejemplo más. Alibaba, gráfico semanal. Fijaros de nuevo en este ejemplo. Fijaros, esa rotura que tenemos es una rotura falsa. Fijaros cómo el precio rompe con un volumen extraordinario, eso es normal, pero fijaros la tercera barra. Tiene menos volumen que las dos anteriores. Eso en VSA, esa barra se llama no supply. No tienen interés en precios más bajos. Hasta ahí debíamos esperar. Pero fijaros que rápidamente el precio hace una nueva barra alcista y la siguiente barra no tiene nada de volumen. Otra no supply. No hay interés en precios más bajos. Y después fijaros que el precio siguió subiendo. Hizo una barra más con volumen alcista. ¿Y qué ocurrió después? Otra nueva comprobación de oferta. Fijaros que en este caso tengo una serie de barras bajistas donde el volumen se va. Por lo tanto, el dinero profesional está comprobando permanentemente si queda oferta en el mercado y si puede seguir subiendo. Cada vez que comprueba y ve que no hay oferta, arreón para arriba. Comprobamos, no hay oferta, arreón para arriba. Comprobamos, no hay oferta, arreón para arriba. ¿Vale? Ese movimiento es muy habitual. Cuando tengo una rotura falsa en un lateral, es perfecto para ponerme en dirección contraria. Por lo tanto, no solo me sirve para saber cuándo puedo montarme en una tendencia, entender este concepto, sino que también me sirve para intentar posicionarme en la dirección correcta del mercado, aunque sea para hacer solo un tramo, en este caso, de la parte baja del lateral a la parte alta del lateral. Cambio de comportamiento. Esto es una cosa que muchas veces se nos olvida y que muchas veces escucho, veo o leo en redes sociales o en prensa, acciones que están cayendo y que sigue habiendo gente que las sigue recomendando cuando esas acciones están cayendo. ¿Vale? ¿Qué es un cambio de comportamiento? Cuando una acción pasa de alcista a lateral o de bajista a lateral. Mientras una acción tenga una tendencia bajista, esa acción es bajista. Mientras una acción tenga una tendencia alcista, esa acción es alcista. Mientras no tenga un lateral, no puedo decir que el comportamiento de esa acción ha cambiado. ¿Y cómo nos ayuda esto en Wyckoff? De la siguiente manera. En el cambio de comportamiento de alcista a lateral, si yo tengo un cambio de comportamiento, es decir, tengo un movimiento alcista, lateralizamos y no rompo la línea de tendencia de todo el movimiento alcista, voy a asumir que eso es una reacumulación. Por lo tanto, que el precio va a seguir subiendo. Si en cambio, en ese cambio de comportamiento de alcista a lateral, se rompe la línea de tendencia que estaba dirigiendo todo el movimiento alcista del precio, voy a asumir que es una distribución. Porque romper una línea de tendencia no es algo tan fácil en activo. Por lo tanto, si ese lateral ha conseguido romper la línea de tendencia, de entrada asumiré que estoy en una distribución. Y lo mismo en los movimientos tendenciales bajistas. Si os fijáis, después de la caída del COVID, todos los activos rompieron su tendencia bajista. Ese lateral me estaba avisando que probablemente estaba en una acumulación. Pero durante la caída del COVID, durante los meses que tuvimos la caída del COVID, cualquier lateral que tuvimos nunca rompió la línea de tendencia bajista. Por lo tanto, nos avisaban de redistribuciones. El precio iba a caer más. Fijaros en este ejemplo, donde podéis ver líneas de tendencia. Fijaros en el primer tramo alcista, el pequeñito.
Esa línea de tendencia sigue viva hasta que en el cuadrado rojo ese lateral rompe la línea de tendencia. Eso es una distribución. Y ese ejemplo lo podéis seguir viendo. Es decir, la línea de tendencia general del activo es el que me marca si ese lateral va a ser, si rompe la línea de tendencia, va a ser una distribución o acumulación. Si no la rompe, va a ser una redistribución o una reacumulación. Por último, es súper importante ver si hemos tenido engaño. Como os he dicho varias veces e insistiré muchas veces, en una estructura lateral vamos a tener más engaños que roturas reales, porque rotura real solo tendremos uno. Engaños siempre tendremos varios. Entonces, Wyckoff nos enseñó que esas roturas falsas, además, me indicaban que el precio se iba a ir al lado contrario del lateral. Es decir, si tenía una rotura por abajo y era falsa, lo más probable es que el precio se fuese al otro lado del lateral. Si tenía una rotura del lateral por arriba y era falso, lo más probable es que el precio bajase al otro lado del lateral. Y además le puso nombre. En la acumulación, a ese engaño bajista que nos hace tener miedo y nos hace vender nuestros activos, le llamó shakeout. Y en el caso de engaño alcista, le llamó uptrust. Tener un shakeout es tener oro. ¿Por qué? Porque cuando yo veo un engaño bajista, y si después de este engaño el precio hace un pequeño pullback sobre el checkout, sobre la barra que me saca del lateral, y ese movimiento bajista que vuelve a la zona del checkout no lleva volumen, lo que me está diciendo es que el precio es alcista, claramente alcista. Y lo mismo con un uptrust. Si yo tengo un engaño alcista y después el precio vuelve a donde engañaron con esta barra alcista que se acaba al precio del lateral y esa vuelta no lleva volumen, me está diciendo que el precio se va a ir a la parte baja del lateral. Encontrar checkouts y uptrust es un buen negocio. Fijaros en este caso. En este caso es Nvidia. Imagino que si estáis en el mercado de acciones, es un activo que conocéis bastante bien porque lleva una revalorización brutal. Ese lateral que tenéis en la imagen es el lateral previo a la subida tan grande que hemos tenido. Fijaros lo que tenemos en ese lateral. 2 checkouts seguidos. 2 movimientos donde el precio amagó con salir por fuera del lateral, su volumen era muy alto y rápidamente reingresó. Eso es dinero profesional comprando todas las acciones que los inversores retail por miedo están vendiendo. Y si el dinero profesional quiere ir para arriba, el precio va a ir para arriba. Uptrust, exactamente lo mismo. Esto es un gráfico de Nasdaq diario. Fijaros cómo tengo un movimiento que me saca del lateral y rápidamente el precio vuelve a bajar con mucho aumento de volumen. Eso es oferta entrando. Por lo tanto, lo que sé cuando ocurre esto es que el momento más probable es ir a la parte baja del lateral. Wyckoff. Vamos a ir con Elliott. Volveremos un poco a Wyckoff, pero vamos a entender ahora un poco la teoría de ondas de Elliott. La teoría de ondas de Elliott también es una teoría formulada hace muchísimos años y lo que nos indica es que el precio nunca se mueve en línea recta, se mueve formando ondas. Esa teoría, que también lleva muchísimos años en el mercado, sigue siendo igual de útil hoy que hace 80 años. El precio se sigue moviendo igual. Ya lo sabes, el precio no se mueve en línea recta, el precio se mueve formando ondas. Y esas ondas las podemos ver en muchísimas temporalidades. Si yo miro gráfico diario, veré ondas. Si veo gráfico de 15 minutos, veré ondas. Dentro de cada barra de 15 minutos, si bajo a 1 minuto, seguiré viendo ondas. Estas ondas me están hablando de la relación entre la oferta y la demanda. ¿Vale? Vamos a hablarlas con detalle. Esas ondas nos hacen perder dinero porque permanentemente nos hacen dudar. Estoy seguro que si miráis el gráfico de Nvidia o cualquier gráfico de una acción alcista, ha tenido movimientos de retroceso. En esos retrocesos muchos inversores habrán tenido miedo y habrán vendido. Si conoces la teoría de la estructura de ondas de Elliott, entenderás que ese retroceso probablemente sea normal. Y sea normal para seguir subiendo. Vamos a verlo con detalle. La teoría de ondas de Elliott lo que me dice es que en cualquier movimiento tendencial siempre tengo 8 ondas.
5 en la dirección de la tendencia y 3 de corrección. En un momento alcista tengo la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5 alcistas y una ABC bajista. En una tendencia bajista tendré la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5 bajistas, la A, la B y la C alcistas. Siempre es lo mismo. Si, por ejemplo, vosotros veis un gráfico cualquiera, en este caso es un gráfico cualquiera, ¿vale? Veis las ondas, pero el problema es que no sabemos numerarlas, no sabemos estructurarlas. Nos cuesta mucho entender cuál es el movimiento de ondas que está haciendo ese gráfico, pero podemos dibujar las ondas que tenemos. Fijaros que tengo unas onda 1, 2, 3, 4, 5 grande y dentro tengo diferentes pequeñas ondas. Acabo de ordenar esas ondas. Y eso me permite entender que una corrección de onda 2 es normal, que una corrección de onda 4 es normal para seguir bajando en este caso. Pero si además me alejo, esa pata probablemente sea parte de un gráfico mucho mayor. A la derecha del todo tenéis la pata que estábamos viendo. Fijaros que todo esto forma parte de una estructura mayor de ondas. Las ondas son fractales y las tengo en absolutamente todas las temporalidades. Entonces, depende de en qué temporalidad yo vaya a operar, sabré qué ondas debo tener en cuenta. Recordad, cuando os expliqué que Wyckoff tenía un problema, y es que cuando yo tenía un lateral era difícil saber, hasta que el precio no rompía, saber si eso era una acumulación o una distribución, Elliott nos podía ayudar. ¿Cómo? De la siguiente forma. Si yo tengo una estructura de onda 1 y onda 2, ¿vale? En ese momento yo ya puedo empezar a pensar que estoy delante de un movimiento de Elliott, cuando tengo un impulso y un retroceso. A partir de ahí, con una herramienta que ahora veremos, puedo definir hasta dónde puede llegar la onda 3, o más bien, hasta dónde debería llegar esa onda 3. Por lo tanto, cualquier lateral que yo tenga en todo ese movimiento alcista, estoy seguro que será una reacumulación. Porque el precio cumple con las estructuras de Elliott. Por lo tanto, si tengo una estructura de onda 1 o onda 2 y sé que voy a tener una onda 3 y sé hasta dónde tiene que llegar como mínimo, cualquier movimiento lateral dentro de ese movimiento impulsivo, para mí va a ser una reacumulación. Lo mismo en bajista, pero va a ser redistribución. Pensar que cuando operamos con ondas de Elliott, nuestra onda preferida es la 3, por muchos motivos. Sobre todo porque normalmente es la más larga. No tiene por qué, pero generalmente es la onda más larga. Por lo tanto, es la tendencia más potente dentro de ese movimiento. Después, porque la onda 1 yo no puedo definirla hasta que no tengo una onda 2, ya ha empezado una onda 3. Por lo tanto, la onda 1 es muy difícil de operar. Y como veremos más adelante, la onda 5 es muy compleja porque no siempre tengo onda 5. Por lo tanto, cuando tengáis un impulso y retroceso, si somos capaces de definir hasta dónde va a llegar esa onda 3, y sí seremos capaces, cualquier movimiento lateral me sirve para montarme en ese activo. Recordar que esto es fractal. Dentro de cada onda 3 tendré estructuras de Elliott. Por lo tanto, como he dicho antes, debo saber en qué temporalidad estoy operando. Y no debo asustarme por pequeñas fluctuaciones del precio dentro de mi gran estructura. Son normales. Esto es Bitcoin, diario. Fijaros que tengo, antes de la gran subida que hemos tenido ahora, fijaros que la bajada se realizó con 3 ondas, no tuve onda 5, no siempre tendré onda 5. La subida se realizó con 5 ondas y la siguiente bajada se realizó con 5 ondas. Fijaros cómo puedo definir en cada zona zonas de acumulación y de distribución, reacumulaciones y distribuciones. Ahora cuando hablemos de Fibonacci, y lo veremos después un ejemplo, hacer el ejercicio de iros a este gráfico, por ejemplo, y poner los niveles de Fibonacci y veréis cómo cumplió perfectamente toda la estructura de Elliott. Es decir, donde debía terminar la 3, ahí terminó. Donde debía terminar la 5, ahí terminó el precio. Por lo tanto, Elliott nos da muchísima información. Estos son los niveles de Fibonacci con los que debéis trabajar. 100, 161 y como mínimo 2/3 del 261. ¿Qué significa eso? Si yo puedo definir una estructura de onda 1 y onda 2,
Si yo pongo el 100% del movimiento de Fibonacci en el final de la onda 1, sé que la onda 3, como poco, va a llegar al 161. Y sé que la onda 5, si tengo onda 5, como poco, va a llegar a 2/3 del 261 de Fibonacci. Lo veremos en un ejemplo después. Esto tiene muchísima potencia, porque como os he dicho, el mejor tramo para operar una tendencia es la onda 3. Siempre es la más larga y es la más segura. ¿Os imagináis entrar en un gráfico y saber hasta dónde ese movimiento tiene muchas probabilidades de llegar? Eso me lo da Fibonacci y Elliott. La gran mayoría de ondas 3 superan holgadamente el 161% del primer impulso. Vamos a verlo con ejemplos. Esto es un gráfico de una acción donde, si os fijáis, tengo definidos estos niveles. El mercado es fractal, por lo tanto, empezamos desde la izquierda y vemos el primer impulso, 100%. Tiene un pequeño retroceso y vemos cómo el siguiente movimiento impulsivo llegó al 161. Después tenemos un nuevo movimiento impulsivo que llegó al 261. Onda 1, onda 3, onda 5. Todo esto se convierte en una nueva onda 1, que es el siguiente Fibonacci que os tengo puesto. Si os fijáis, ese siguiente Fibonacci volvió a cumplir. 100% en las primeras 5 ondas, eso me lleva al 161, donde llegó sobradamente, y de ahí me lleva de nuevo al 261. Otra vez 5 ondas. Pero el mercado es fractal también cuando vamos a temporalidades menores, que es el tercer Elliott que os he puesto. Fijaros cómo esa pequeña pata también cumplió bien con el 100, 161, y estamos a punto de tocar el 261. Entender esto me permite estar muy tranquilo cuando estoy en una tendencia. Apple, mensual, desde sus inicios. Hacer el ejercicio cumple perfectamente toda la estructura de Elliott. En los 161 se ha girado, en los 261 se ha girado para volver a iniciar una tendencia. Tesla, hablaremos mucho de Tesla. Aquí os pongo la imagen, pero después trabajaremos sobre ese gráfico de Tesla porque es muy interesante. Fijaros cómo tengo una estructura de onda 1, corrección, onda 2 al 161, corrección, estructura de Wyckoff, rotura falsa, y esa caída ha vuelto, esa caída desde el 161 hacia abajo, vuelve a cumplir con la estructura de ondas de Elliott, otra vez. Puede pareceros la transparencia anterior que ese movimiento correctivo, vuelvo a la transparencia de antes, que hizo desde que rompió la estructura de Wyckoff hasta que bajó al siguiente soporte es pequeño. Eso que puede parecer, porque vemos un gráfico muy amplio. Pero si lo miramos en detalle, ese movimiento tiene un 25% de rentabilidad. ¿Vale? Si os fijáis, en gráfico mensual, tengo la barra negra que rompe la estructura, tengo una barra verde que tiene menos volumen que las dos anteriores, eso significa en VSA que es una no demanda, no hay interés en precios más altos, y a partir de ese punto el precio cae. ¿Vale? Eso es un 25% de rentabilidad, en un pequeño movimiento bajista. Telefónica, de nuevo, estructura de onda 1, onda 2, corrección, onda 3, 161, la supera. Muchas veces la onda 3 va a ser más larga que solo hasta el 161. Corrección, onda 5, perfecta. Corrección, estructura de Wyckoff y el precio vuelve a ser alcista. Rompen la estructura de Wyckoff, vuelven sin volumen y todo eso me dice que me estoy metiendo en una nueva onda 3. Por lo tanto, el movimiento de Telefónica en estos momentos es alcista. Alibaba. También trabajaremos de Alibaba. Lo trabajaremos con el graficador. ¿Vale? Si os fijáis, tengo una tendencia bajista que duró mucho tiempo. ¿Recordáis cuando os decía que necesitaba un cambio de comportamiento? Cuando se rompió esa línea de tendencia, el precio lateralizó, ahí tengo mi cambio de comportamiento. Ahí puedo empezar a pensar que ese lateral que tenemos en la parte baja del gráfico pueda ser una acumulación. Si os fijáis, la línea puntuada me indica la rotura de la línea de tendencia. Fijaros que se me genera un lateral y fijaros que tengo una rotura falsa que trabajaremos ahora en los gráficos, donde volvemos a cumplir con toda la norma de Elliott, 100, 161, 261. Si lo miráis en
detalle, en este caso en semanal, esa rotura. Fijaros cómo tengo una rotura con mucho volumen, la barra que es un doji, que tiene un volumen enorme. Eso ya me está indicando que muy probablemente no vayan a romper porque acaba de entrar demanda, el precio empieza a subir, me hace una nueva barra bajista que tiene menos volumen que las dos anteriores, por lo tanto no hay interés en precios más bajos, nueva barra alcista con volumen, nueva corrección, nueva barra alcista, nueva corrección y nuevo grupo de 3 barras alcistas. Todas las roturas falsas cumplen con esos parámetros. Y hasta aquí la parte teórica. Ahora, si os parece, vamos a irnos a gráficos y vamos a ver esto que os estoy explicando en gráficos reales a través del graficador de Bankinter. Muchas gracias por vuestra atención en la teoría. Pues Jordi, la verdad es que me ha parecido súper interesante toda la ponencia. He estado aquí con el cuaderno tomando notas y creo que te voy a hacer bastantes preguntas después de ver el vídeo para practicar todos los conceptos. Como tenemos además, durante tu ponencia han estado entrando preguntas de clientes, creo que es mejor si continúas con la práctica en los gráficos y después vemos esas preguntas de los clientes y así lo dejamos, oye, todo perfectamente hilado para que puedan luego visualizar el vídeo de nuevo y puedan practicar. ¿Te parece? Perfecto, muy bien. Pues vamos a ver gráficos. Fijaros, en este gráfico que tenemos es el gráfico que habíamos visto antes de Alibaba. ¿Vale? Recordad que Alibaba venía de una tendencia bajista muy pronunciada y lo primero que me doy cuenta es algo que os había explicado antes y es lo siguiente. Si os fijáis, tengo una barra de muchísimo volumen, esta pequeña barra negra y esta pequeña barra verde. Tengo dos barras que tienen, esto es gráfico diario. Esta barra tiene mucho volumen, esta barra tiene mucho volumen. Las dos. Esto lo que me está indicando es que si el rango o el desplazamiento del precio es muy pequeño, como es el caso, acaba de entrar demanda. Os puede confundir ver que la siguiente barra, esta verde que sube, tiene tanto volumen. Pero la verde pequeñita es hasta ese momento la barra con más volumen de la historia de Alibaba. Por lo tanto, esa tendencia que teníamos bajista, aquí se estaba empezando a acabar. Fijaros que a partir de aquí el precio lateralizó y realizó un cambio de comportamiento de bajista a lateral. Eso es todo lo que yo necesito para empezar a pensar que esto puede ser una acumulación. De entrada, ya sé que estoy en un lateral. Y eso lo que me está diciendo es que los movimientos falsos por abajo me llegan a la parte alta. Y los movimientos falsos por arriba me llevan a la parte baja. Fijaros, lo habíamos visto en las transparencias de la teoría. Fijaros este movimiento bajista, ¿cómo se realizó? La rotura por abajo, de nuevo, muchísimo volumen, pero el precio no sigue cayendo, no hay armonía. Esto es demanda. Y fijaros qué ocurrió después. Subimos, corrección, subimos, corrección, subimos, corrección, las correcciones con disminución de volumen. Por tanto, yo aquí puedo utilizar mi herramienta de Fibonacci y decir, esto es mi onda 1, esto es mi onda 2, hasta aquí debe llegar el precio. Por lo tanto, todo este tramo era operable. Corrección de nuevo sin volumen, fijaros, ir directos a la onda 5, 261. El mercado es fractal, como os he comentado antes, por lo tanto, toda esta estructura de 5 ondas pasa a ser una nueva onda 1. Todo este tramo de aquí hasta el final de la onda 3 era operable, eran claros largos. Evidentemente por aquí en medio, si yo bajo mucho la temporalidad, encontraré pequeñas ondas que suben y bajan. Pero si yo estoy operando en gráfico diario, a mí me interesa ver qué ocurre en gráfico diario. Me da igual las pequeñas correcciones dentro de esta onda, porque son normales, son fluctuaciones de precio que, como os dije antes, nos hacen dudar del movimiento. Por lo tanto, hasta que el precio llegó al 161, el movimiento era muy claro. Ya que estamos con Alibaba, fijaros que tengo una situación no tan exagerada, pero muy parecida. Tengo muchísimo volumen en esta zona, puntas de volumen, y el precio no cae. Fijaros que de golpe tengo una estructura alcista y una corrección sin volumen. Esto me lleva a una onda 3.
el movimiento que ha hecho en estos 3 días. Fijaros que es perfecta. Si yo dentro de poco tengo una nueva corrección y el precio vuelve a apretar con volumen, con demanda, mi objetivo será el 261. Ojo, recordad que no siempre tengo onda 5. Por lo tanto, el precio ahora podría corregir y si me pierde este mínimo, que es el mínimo de mi onda 2, mi nueva estructura de Elliott, esto no lo hemos visto en la teoría, pero os lo explico ahora, si el precio no me genera onda 5 y empieza a caerme y me pierde el mínimo de la onda 2, todo esto pasará a ser una onda 1. Y aquí vuelvo a tener un tramo donde puedo operar, porque en este caso el precio probablemente sea alcista. Esto respecto a Alibaba. Vamos a ver Tesla, que es otra de las acciones, ¿no?, más comentadas en todos lados. Fijaros, esto es la acción de Tesla. Otra vez en gráfico diario. Fijaros la perfección de Elliott. Estructura de onda 1, onda 2. Fijaros la disminución de volumen. Por lo tanto, es una onda 2 donde el profesional está comprobando si hay oferta. El volumen se va yendo, por lo tanto no tengo oferta. Fijaros que antes de que el precio vuelva a empezar a subir, tengo una punta de volumen muy alta. Siempre delante de estas puntas de volumen tan altas, si el precio ha empezado a subir, siempre nos debemos preguntar lo siguiente. Si esto de aquí era oferta, ¿por qué el precio está aquí arriba? Esto no tiene armonía. Tengo mucho volumen y el precio no sigue cayendo. Por lo tanto, probablemente este volumen se utilizó para generar miedo. Que los inversores retail vendieran y el dinero profesional comprase. Fijaros lo que hizo el precio. Directo a su 161. Onda 3. Recordad que no siempre tengo estructura de onda 5. En este caso, ¿cuándo puedo decir que no tendré estructura de onda 5? Cuando pierdo esta zona de aquí, la cresta de la 1. Cuando el precio me pierde esta zona, la cresta de la onda 1, voy a asumir que yo no tengo estructura de onda 5 y por lo tanto esta estructura tiene onda 1, onda 2, onda 3. Ya veremos si después seguirá subiendo. Ahora empezamos un nuevo proceso. De todas maneras, si os fijáis, esto de aquí es un lateral. Cuando el precio perdió este lateral, el movimiento más probable es hasta el soporte. Y si os fijáis, esto de aquí es una posible onda 1 bajista, posible onda 2 bajista. Vamos a ver dónde nos lleva la onda 3. Para eso utilizamos Fibonacci. Fijaros que en cuanto yo pierdo estos mínimos, lo más probable es que el precio baje al 161. Estructura de onda 1, onda 2, onda 3 alcista y ahora onda 1, onda 2, onda 3 bajista que me coincide con un soporte. Este objetivo era muy claro. Y adicionalmente, si yo miro esto en gráfico semanal, fijaros que cuando rompieron el lateral, rompieron primero aquí, después aquí, ¿qué tengo? ¿Cómo se rompen los laterales? Rotura con volumen, subimos sin volumen, fijaros cómo el volumen se va, y a partir de aquí, si esto ocurre y las siguientes barras llevan a oferta, esta rotura es real, es buena, es correcta. Por tanto, desde esta zona de aquí, teníamos como objetivo este punto de aquí, que era el siguiente punto de liquidez del precio, en este caso era un soporte. Estos son los dos ejemplos que os quería mostrar de cómo podemos ir leyendo el gráfico y ir aplicando Wyckoff y ir aplicando las estructuras de Elliott. Estupendo, Jordi. La verdad que clarísimo y, como decía, yo tengo aquí algunas preguntas y además de todas las que hemos recibido de clientes, antes de empezar con las preguntas, que tengo aquí una preparada que me he quedado con la duda y tengo que aprenderla antes de revisualizarme el vídeo, que haré los deberes y lo veré de nuevo, creo que me parece útil, si no te importa que te robe 3 minutos, No. explicar cómo, digamos, añadir a mi gráfico, a mi espacio de trabajo, esos indicadores que tú utilizas. En este caso, el volumen, Fibonacci, cómo poder dibujar para hacer ese análisis.
que es complejo comprenderlo en profundidad, pero para poder dar esos primeros pasos sí encontrarlo. Con lo cual, si me permite, Sí, vamos a claro. hacerlo en 3 minutos y entonces pasamos al turno de preguntas. Cuando vemos el espacio de trabajo que tenemos configurado, vamos a ver la manera de configurarlo de manera que se parezca al que tenía Jordi, que tenía algo tan sencillo como puede ser el volumen, pero que hemos visto que conociéndolo se puede sacar muchísima información de él, y luego veremos cómo poner un Fibonacci y a partir de ahí configurarlo y dibujar, ¿de acuerdo? ¿Cómo añadimos el volumen? En la mayoría de espacios por trabajo viene incorporado, pero puede ser que yo lo haya quitado en algún momento. Para recuperarlo es tan sencillo como ir a la opción de indicadores, que lo tengo en la barra inferior a la izquierda, y dentro de esa lista de indicadores lo puedo tener marcado como favorito en la barra superior, lo puedo buscar o puedo hacer scroll hasta encontrarlo. Si lo tengo en la parte superior o lo he encontrado, simplemente hago doble clic y ya lo tendré en mi espacio de trabajo para poder trabajarlo. A partir de aquí simplemente tengo que grabar el espacio de trabajo y la próxima vez que yo acceda a la plataforma gráfica ya lo tendré con esta configuración. ¿Qué más ha utilizado Jordi además del volumen para poder encontrar dónde están esas subidas de volumen y esas bajadas de volumen? Pues lo ha combinado con esas ondas y esa expansión de Fibonacci para ver dónde estaban esos niveles de ese 100%, ese 161 y 261 que nos indicaba. ¿Dónde tenemos esa opción? Pues de nuevo lo podemos tener preconfigurado como favorito en la barra de la izquierda de dibujo, que si no la tengo visible es porque la he ocultado en este botón, pero como ya ven, simplemente haciendo clic abajo a la izquierda muestro u oculto esa barra. Y si no la tengo como favorito, podemos ir a la opción objetos en la parte superior, encontramos Fibonacci y aquí yo puedo marcarlo o desmarcarlo junto a cualquier otra cosa que a mí me guste utilizar de manera recurrente. Cuando yo tengo seleccionadas cuáles son mis herramientas favoritas, ya las tengo en la izquierda y puedo rápidamente incorporarlas a mi estudio. Imaginemos que dibujamos un Fibonacci desde aquí. Pues imaginemos que desde este mínimo vemos esa primera expansión y aquí me surge la primera duda. Yo veía a Jordi cómo lo tenía dibujado en su gráfico, si nos hablaba de que el movimiento era hasta el 100 alcista, luego el 161, pero a mí se me ha dibujado al revés. ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, son diferentes maneras de utilizar una misma herramienta y por supuesto se puede configurar. Hago clic derecho, configurar Fibonacci y yo lo puedo tener normal, que en la plataforma es de arriba hacia abajo, o invertido, que es lo contrario. Entonces tendremos el 0 abajo, el 100 arriba y los diferentes niveles. Otra duda que puedo tener es, oye, Jordi tenía determinados niveles marcados, yo lo quiero tener igual. Es algo tan sencillo como desactivar aquellos que no voy a utilizar y dejar aquellos que me puedan parecer útiles. Aquí podemos dejar el nivel 100 que está por defecto en la barra superior y luego el 161, ese 261 y si no queremos nada más, nada más. Luego, por supuesto, podemos extenderlo a la derecha, no extenderlo a la derecha, pero eso ya, opción de configuración a gusto de cada uno, ¿de acuerdo? Lo tenemos en esta parte de aquí, tanto extender a izquierda como a derecha. Y a partir de ahí, pues podemos ver cómo se cumplen esos movimientos que Jordi nos decía en la práctica. Me parece bastante interesante que habiéndolo tirado ahora así de buenas a primeras, vamos de 0 a 100 y luego pasa por supuesto en 161 con un lateral. O sea que un ejemplo que hemos sacado así rápido y mira, ya cumple de entrada. A partir de aquí poquita cosa más has utilizado, salvo que yo me acuerde, podemos utilizar líneas para marcarme cosas, utilizar la regla para ver la amplitud de un determinado canal y ver cuánto recorrido puedo tener tanto a la alza como a la baja, pero al final es un sistema complejo que cuesta comprenderlo en profundidad, pero que se puede desde un primer momento aplicar esos conceptos que decías, oye, estoy en una parte alta de un canal, ¿me están engañando o realmente va el movimiento? Porque esa ya, y ya pasamos al bloque de las dudas, es una de las primeras que me ha apuntado y que me ha encantado, que es, oye, si hay una barra alcista y tiene volumen, pero el movimiento no continúa, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Yo estoy teniendo realmente un cambio de tendencia o estoy teniendo un movimiento en esa dirección o no? Ahí me lo he apuntado y esa es una de las cosas que me voy a revisar en cuanto llegue a casa. Y otra de las cosas que me ha encantado es el tema de la fractalidad. Es algo que normalmente no se habla y la gente te dice, ¿pero cuál es el mejor espacio de trabajo que tenemos? Dice, realmente no hay un mejor espacio de trabajo, es cuál se adapta a ti mejor por el tiempo que les vas a dedicar. Y la fractalidad es clave para mí porque es, oye, yo puedo hacer el mismo estudio en un gráfico de velas mensuales, semanales, diarias, 4 horas, 1 hora,
15 minutos aplicando exactamente los mismos conceptos, porque al final, dentro de ese movimiento en un gráfico de 15 minutos, ese movimiento está incrustado en un movimiento más grande en un gráfico diario, en un movimiento de 4 horas, con lo cual eso me ha parecido súper interesante que lo comentases y me parecía bien aclararlo, porque a mí me parece básico del día a día. Y sin más, si te parece, damos paso a las preguntas. Me voy a colar a la de los clientes y va hilada con esto que hablábamos de los espacios temporales. Yo cuando analizo el volumen no era algo que utilizase tanto en mi día a día, pero a raíz de escucharte, por supuesto lo voy a incorporar porque me parece fundamental después de lo que has explicado para identificar cambios y si un movimiento es real o no. Pero me gustaría que me explicases cómo identificar cuando vamos a temporalidades, sobre todo pequeñas, podemos ver que en según qué momentos de la sesión hay volumen alto, luego baja, volumen alto, luego baja y se producen esos dientes de sierra. ¿Cómo puedo saber que ahí realmente está entrando volumen y no simplemente porque sean las 9 de la mañana, que es la apertura? ¿Cómo identifico esa diferencia? Tú siempre tienes que saber que hay dos volúmenes que durante la sesión siempre van a ser los más grandes o generalmente los más grandes, son apertura y cierre de mercado. Por lo tanto, cuando abre el mercado, en este caso si trabajamos con acciones del IBEX, cuando abre el mercado del IBEX, ese volumen va a ser probablemente el más alto de la sesión. Si trabajo con Estados Unidos, pues el volumen de nuestras 3,5, si son futuros, 2,5, es decir, depende del mercado que estés utilizando. Vale. Ese es el más alto. Entonces, ese lo obviamos. A partir de ahí, estamos en la primera media hora de negociación, ese volumen siempre va a ser más alto que las siguientes 2 horas. Por lo tanto, comparo las barras de volumen con su entorno. O sea, esta barra de volumen la comparo con la anterior y con 2 anteriores. Y es ahí donde digo, ese volumen es muy alto o es muy bajo. Fíjate que te decía, esa barra de volumen tiene menos volumen que las 2 anteriores. ¿Vale? Esa es una de las normas que debemos utilizar. Su entorno inmediato. ¿Cómo fue justo antes ese volumen? Entendido. O sea, no es tanto irse a buscar, oye, es que tuvo una barra con volumen 14 barras antes, sino ver su entorno inmediato y obviamente a las 9 va a ser tienes altísimo. todo el volumen de entrada, pero luego cuando avanza la sesión ya vas comparando con lo que está pasando en ese momento y sí que puedes ver cuál es el entorno y cuál es esa barra y esa vela concreta. Junto ¿entendido? con las de su lado. Estupendo. Intentaré olvidarme de la barra de apertura y a partir de ahí prestar atención a lo que está pasando porque ya te digo, me ha parecido súper interesante. Y ahora sí, vamos con la primera pregunta que había de un cliente. La mayoría son para ti, a mí esto me encanta. Cuando traemos a un ponente de fuera que los clientes le lanzan preguntas a él y no a mí me encanta porque digo, bueno, esto es que ha sido interesante y hay dudas. Así que ya les adelanto que no nos va a dar tiempo a contestarlas todas porque hay muchísimas. Vamos a contestar las que nos dé tiempo hoy y el resto, en los próximos días, tanto yo como Jordi nos comprometemos a enviarle la respuesta por correo electrónico. La primera pregunta, Jordi, como decía, la mayoría son para ti, es ¿hay siempre una onda 5 en las estructuras de helio? Ya lo has adelantado, pero si nos puedes explicar un poquito más, o brevemente, el por qué no. No siempre tenemos estructura de onda 5. ¿Por qué? No lo sé. Pero cuando estamos operando, por eso decía, insisto mucho, el lado más seguro de una estructura de Elliott es la onda 3, siempre. Si después tengo una onda 5, genial, porque eso por fractalidad me va a generar una nueva gran onda 1 que me generará una nueva gran onda 3. Perfecto. Pero yo no recomiendo solo por Elliott operar ondas 5. Sí puedes tener otras herramientas que te digan, oye, probablemente voy a tener una 5. Pero solo mirando estructura de Elliott, no. O sea, al final el movimiento más interesante es identificar o conseguir ver cuando hay la 1 y retrocede, montarte en la 3. Del final de la 2 hasta la 3. Estupendo. Perfecto. Cuando una estructura de Elliott, ¿cuándo deja una estructura de Elliott de ser válida? Es decir, ¿cuándo se rompe? Entiendo que es la pregunta y sé que no voy a tener más impulsos. ¿Eso tenemos manera de identificarlo? Sí. Cuando pierdo, y también lo he comentado antes, cuando yo pierdo la parte baja de la 2, ¿vale? Esa estructura de Elliott deja de ser válida. Quizá tengo una mayor o quizás se me convierta en un lateral, no lo sé, pero la estructura con la que yo estaba trabajando se acabó. O sea, es decir, es como, o sea, si yo tengo, usando el mismo ejemplo de antes, una primera onda con un retroceso y empiezo hacia arriba, si al final se da la vuelta y me rompe ese mínimo anterior, esa estructura no es válida. Ahí se me rompería esa estructura y ya no me vale, ya no es un 100, ya no tengo un 3. Vale, estupendo. Tercera pregunta, ¿funciona esto tanto para acciones españolas como para internacionales? Para todas. Para futuros, para materias primas, para índices, para cualquier instrumento que yo pueda ver un gráfico, se trabaja con ondas de Elliott y estructuras de Wyckoff. O sea que al final se trata de poder utilizar el volumen para ver esas diferencias, pero lo puedo aplicar a cualquier instrumento. A mí, aquí voy a meter un poco la cuña comercial, si se me permite, y es que esto nos viene muy bien porque al final tenemos muchos clientes
que tienen muchas acciones españolas en cartera. Entonces, normalmente cuando se habla de trading y de cosas así más complejas, se habla mucho de Nvidia, de compañías americanas, porque al final son las que atraen las noticias, pero saber que lo que tienen nuestros clientes en su cartera también se pueden aplicar estos conceptos, unido a que tenemos el servicio de broker cero en el que pueden operar sin comisión, tanto de compra como de venta, pues eso te permite, oye, pues hacer entradas y salidas muy eficientes, con muy bajo coste, y a partir de ahí pues aplicar todos estos conocimientos, protegerse, y yo creo que aquí se puede aplicar muy bien, pues oye, si sé dónde tengo un retroceso, dónde puedo poner mi stop loss para estar siempre protegido. Correcto. Y cuando se me rompe la estructura, y creo que es interesante el saber qué impacto tiene a mí en comisiones lo que voy a hacer en mi operativa y dónde me puedo proteger para que no me expulse muy rápido por el tema de no incrementar mucho ese coste. Así que a mí me viene fenomenal que sirva para acciones españolas, porque normalmente eso, nos tendemos a ir a mercados internacionales cuando se puede hacer perfectamente con uno de los ejemplos de la Telefónica. Estupendo. ¿Se puede saber de antemano si estoy ante una acumulación o una distribución? No. La respuesta es no. Yo solo sabré cuando estoy en una acumulación o una distribución cuando rompan, ¿vale? Puedo tener pistas. Si yo soy un operador de acciones que solo opera comprando para vender más caro, puedo tener pistas para decir, oye, ese lateral probablemente sea una acumulación, voy a estar pendiente. Pero Elliott me ayuda, VSA me ayuda, todo me ayuda, pero hasta que no rompen, no. Estupendo. Fíjate que es una de las que yo me había apuntado, no exactamente la pregunta del cliente en este caso, pero sí que me había apuntado, oye, ¿cómo sé si es una acumulación, una redistribución? Y sí que me he quedado con esa pincelada de no, hasta que no rompe no sabes si era acumulación o era distribución o redistribución y tal, pero sí que te ayuda a identificar si la tendencia va a seguir en una dirección o se va a dar la vuelta. Si estoy en medio de una onda 3, alcista, lo más probable es que sea una reacumulación. Por lo tanto, ya me predispone a estar pendiente de ese activo. ¿Vale? Pero pueden hacer una rotura falsa, volver a meterse dentro del lateral, seguir unas semanas dentro de ese lateral y romper mucho más tarde. Genial. No, entendido. A mí me queda claro, a falta de verme el vídeo de nuevo y estudiarme todos los conceptos, me voy con las ideas más o menos claras. Y veo que la lista es larga, pero vamos a hacer una última, si te parece, y al resto contestamos por email en los próximos días. La siguiente que tenemos es, ¿se tiene en cuenta el volumen en las estructuras de Elliott? Sí. En la teoría clásica de Elliott no se habla del volumen, pero sí, en base a experiencia me he dado cuenta que cuando yo tengo una onda 2, para considerar que estoy en medio de una estructura de Elliott, yo tengo un impulso alcista y un movimiento que empieza a bajar, ¿no? Si esa bajada, que es mi posible onda 2, va disminuyendo el volumen, me está diciendo que no hay oferta. Por lo tanto, que probablemente no pueda progresar ese movimiento bajista. O sea, al final se trata de combinar todo lo que ves en volumen con la estructura de Elliott. Esa estructura de Elliott, esos impulsos, y ver, oye, si el retroceso es con menos volumen, la estructura gana más fuerza, probablemente digamos. Sea más buena. Información, que unifica que uno por los dos lados, y ya sé que el movimiento tiene posibilidades de que cuando recupere siga siendo alcista. Pues como decía, la lista es larga de preguntas, pero tenemos que parar en algún punto, con lo cual yo creo que podemos parar aquí. Muy bien. Para mí ha sido un auténtico placer tenerte aquí. Espero que hayas estado cómodo y que en el futuro volvamos a contar contigo para alguna sesión, porque vamos, me ha parecido súper didáctico, me tomo un montón de notas, me llevo deberes para casa, y para nuestros clientes, pues a partir de aquí prácticamente despedirnos. Espero que les haya gustado la sesión, sepan que tienen tanto este vídeo como todos los demás en la Academia Broker para que puedan ir formándose, e iremos añadiendo nuevo contenido. Que tengan ustedes una buena tarde y hasta la próxima.